Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy estamos ya a primero o uno, como usted quiera, de febrero. Comienza el mes de febrero, el mes más corto del año. Bienvenidos a Geopolítica para ver los temas más importantes de la jornada, que es bastante joven todavía, y de los temas que vienen de la jornada de fin de semana. Recordamos, como siempre, que Geopolítica sale por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que están fuera del país, simultáneamente con la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y también repetimos en nuestras redes sociales de las diferentes plataformas. Entonces, bienvenidos a este primer día del mes número 2 del año. Esperamos que todo transcurra con la normalidad relativa que ha venido en los últimos meses y que el tema que nos ocupa, que ocupa a todo el mundo, aquí en la República Dominicana tuvimos un mes mes de enero bastante cargado de repercusiones del COVID-19. Más de 250 personas fallecieron en ese mes. Y hubo un nivel de contagio de más de un promedio de sobre 1000 cada día. O sea que fue un mes muy trágico, con números muy fuertes de COVID-19. También fue un mes de una relativa normalidad, porque fue el mes que más se aligeraron las medidas, excepto, bueno, hubo un endurecimiento del toque de queda, pero no significaba el cierre de actividades, sino que fueron una limitación, pero eso no impidió que estuvieran muy activas. Por ejemplo, los comercios se mantuvieron una actividad muy intensa, con lo que ya se venía de fin de año. Eso provocó entonces una acumulación que salieron en enero los nuevos contagios. Y salieron. Y este fin de semana incluyó viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Salud Pública reportó 63 fallecidos solamente en este fin de semana. O sea que es un promedio de 21 fallecidos por día. Hubo un día con 25 y hubo un día con 22 y el otro día, para completar el promedio, para 63, el restante que faltó, 25, 22 son 47, para el 63 faltaban, ¿cuánto faltan ahí? 16. No, 16 no. 24 un mes, 24 semanas.
Un día 22, otro día son 46. Y entonces, eh, ayer fueron, ¿cuántos fueron ayer? Para completar. Bueno, fueron días muy fuertes entonces, el fin de semana. Dice, y hemos visto eso con mucha frecuencia, eh, que no, que el fallecimiento, los fallecidos que se dan en un día no corresponden a ese día, sino que se acumulan de otros. Pues eso no importa. Al final es la cifra total lo que cuenta. La cifra total, eso no importa que sean 2 hoy y que fueron 17 hace 3 días. Siguen siendo 19 para la cifra final, que son 2.600 y tanto. De modo que estamos en un momento de mucha preocupación en lo que tiene que ver con COVID-19. Mucha preocupación en todos los sectores que tenemos, todas las personas que tenemos la obligación de estar de hacer actividad de la cotidianidad, porque no se puede detener la cotidianidad, sino tomar las medidas que aconsejan las circunstancias. Más adelante vamos a estar hablando con el doctor Manuel María Mercedes, que es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Vamos a hablar con él sobre cómo los derechos humanos se compaginan con las medidas, por ejemplo, el toque de queda, que ha habido muchas quejas, muchas denuncias de maltrato por parte de la policía, incluyendo a médicos, que el colegio médico protestó por esta situación, porque no se entiende que un médico que va llegando a su casa, que ya está llegando a su casa, que viene de trabajar, viene de cumplir su horario en el hospital o en la clínica donde labora, va llegando a su casa, lo para una patrulla, él le explica, comienza a explicarle, no lo dejan explicar, trata de decir que es un médico que viene de trabajar, que está ahí a media cuadra de su casa, que no lo dejaron hablar, y lo que le hacen es que le recomiendan que lo mejor es que se calle para que no tenga problemas con la autoridad. Lo detienen y lo llevan detenido, lo meten en una camioneta policial y lo llevan a un destacamento a juntarse juntan allí con más detenidos, que hay cosas que uno no entiende, porque, ok, la patrulla que la integra un sargento, un cabo, o dos rasos, son tan estúpidos que no entienden o están bajo los efectos del estrés, porque tienen muchas horas trabajando. Bueno, eso no lo excusa, pero vamos a entender que sí, que estaban estresados y no entraron en razón para escuchar lo que le decía ese médico. Pero cuando llega al destacamento, allí hay un oficial, un teniente, un capitán. Se supone que un teniente, el teniente para arriba ya tiene un poquito más de raciocinio.
que un vulgar raso o un vulgar cabo, dicho así con todo lo despectivo que es. Cuando ese médico va y se identifique, mire, yo traté de explicarle, me trajeron aquí, le estaba diciendo que estaba llegando a mi casa, pues casi frente a mi casa que me detuvieron, vengo de trabajar, mire mi carnet, que yo soy un médico, vengo de prestar servicio en el hospital X, en la clínica Y. Se supone que ese oficial va a decir, bueno, para no desautorizar a los policías, mire, vamos a excusar a los agentes, porque pero váyase para su casa. Eso es lo que uno supone que va a ser que va a ser el comportamiento de un oficial. No, pero parece que el médico lo dejaron amanecer ahí junto ¿Qué? con los demás prisioneros. Sí, porque buen día, Alejandro, las informaciones que hay es que el médico, la protesta que él da, no fue porque ocurrió lo que yo estoy diciendo, fue porque el atropello continuó. El ministro de Interior y Policía llamó exhortó a la policía que fuera comedida, Claro, evitar los excesos. evitar los excesos. Y ese es un exceso, porque venga acá. ¿Cuál En es el otros peligro lugares, de un médico solo? en, Representa. en otros lugares, en otros países, como en el caso de aquí, porque en otros lugares la policía no depende del Ministerio de Interior, pero aquí, por ejemplo, el ministro de Interior, que es el jefe superior del jefe de la policía, El el director de la policía. inmediato, del jefe, el director, el jefe de la No, policía. no relaja. No, ya Sí, no se le puede hombre. llamar. No se le puede llamar jefe. Bueno, el presidente le dijo el otro día, esta me lo alcariza, Ajá, como jefe. ando aquí con, ando aquí con el jefe de la policía, digo, tú ves, el presidente de Latinoamérica está conectado conmigo. ¿Qué director de policía? El director es un No, director de cualquier cosa. no, no. Ya esa palabra jefe fue abolida en este país. Ay, hombre, qué tontería, tontería. Y cambió. Siguen siendo la misma policía, pero se llama Fue director. abolida la denominación de jefe de la Ujú. policía, jefe de Estado Mayor del Ejército, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, jefe de Estado Mayor de la Marina. Eso fue abolido, ¿verdad? La denominación. Ujú. ¿Y el fondo? Eh, influye en el fondo, influye en el No, que no fondo. influye nada, hombre. El Y le comportamiento de quita, otro, le quita no le quita fuerza, ningún fuerza. le quita fuerza. Oye, Bueno, pues, ok. hablan de Entonces, jefe y eso es una cosa grande. entonces el ministro de Interior exhorta a la policía. Bueno, en otros lugares el ministro de Interior ordena a la policía que cese sin descuidar su trabajo, que cese los atropellos a los ciudadanos, por ejemplo, en esas condiciones, porque bueno, se encuentra por ahí un grupo de personas en una chercha. Nelson, esa es la clave, porque ellos saben que hay muchísimos sitios donde hay muchísima gente juntos, rompiendo todas las medidas de distanciamiento y todos los protocolos. Pero ellos tienen que ir ahí. Exacto. A un ciudadano común que anda en la calle, ¿cuál es el peligro de ese ciudadano? Ninguno. No, pero ni siquiera un ciudadano común. Un Un médico médico. que viene de trabajar. No, 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 no. Eso es ganas de fuñir y de crearle situaciones a la propia policía. Porque entonces los ciudadanos lo que dicen, no es que hay patrullas de la policía cometiendo atropellos, no, que la policía, en términos Sí, institucionales, se le pega a todos. ya se le pega todo, Sí. le pega todo. Entonces, ese tipo de cosas Siempre, es que también hay malos hay que ejemplos, porque evitarlas. lo que se llevaron al muchacho preso que bajó a botar la basura de su casa, la policía no dio una explicación clara sobre ese Ajá. hecho. Dijo que no, que eso era otra patrulla. Sí, nunca asumen tampoco responsabilidades. Bueno, Entonces pero eso, ¿y qué importa que fuera otra patrulla? que fue una patrulla mixta, había gente del ejército, del otro, eso es un argumento muy vacío, Eso es así. Es muy vacío. una justificación tonta. Sí.
Muy bien, entonces, uno en está en el filo de la navaja. Uno como periodista y comentarista de estas cosas, uno está en el filo de la navaja, porque nosotros somos críticos de las violaciones a las disposiciones que emanan del Ejecutivo. Claro, Hemos sido totalmente. críticos y hemos llamado la atención a la autoridad de que no permita que andan o sea, galleras. Y hemos dicho aquí, es muy difícil que una gallera tú que esté con mascarilla. Muy ¿Y difícil. cómo tú gozas la picada del gallo con una puñada mascarilla? Y tú Ahí todo el sabes mundo que se la te diga quita. de que yo voy tanto, amigo. ¿Y qué No, fue que no, no, dijo? no, eso no tiene ningún sentido. No. Esos galleros se quitan su mascarilla. Sí. Y todavía no hay mascarilla con hoyito para el Y hay, calimente y el hay muchas calimente de la galleras. bebida. Todo el que está bebiendo Habrá, en una chercha, tiene que aparecer alguno que fabrique uno, porque todo el que está bebiendo en una chercha está sin mascarilla. sí, así es. Se la ponen en la barbilla. Oye, esto, se la ponen en la barbilla, es lo mismo Ajá. ¿Y qué va a proteger ahí? que ¿La protege barbilla? ahí, la barbilla. Qué barbaridad. Entonces, nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo críticos de estas actitudes. Pero también vamos a criticar cuando se cometen excesos como ese del Exceso. médico. Como Sobre ese todo del médico, del que bajó a la innecesario. basura, de la Mira, diputada que iba sí, con su esposo, una diputada, a una diligencia de de un su hija que muerto. falleció. Sí, Y esos estúpidos no le permitieron ni siquiera que ella explicara que era diputada y a qué iba. Ah, no, lo que trataron de agredir al esposo de la diputada. No sé si las autoridades policiales tomaron alguna medida. No pueden decir que no saben qué patrulla fue porque la policía tiene un claro, sistema que sabe dónde quiera que están las patrullas. claro. Y si no lo sabe, entonces los comandantes no están a lo suyo. Y yo digo que sí lo saben. Hay una ruta, en esa ruta va la patrulla número tal, que va a recorrer tal perímetro. Ellos saben ahí quiénes están ahí y los policías que la integran. Claro que sí. No se puede alegar ignorar, no, que mira, que eran policías que no estaban autorizados a estar en la calle. Mentira, mentira. Así es. Esas cosas terminan haciéndole daño a la policía, que tiene que tener el apoyo de todos nosotros para que haga su trabajo, pero que haga su trabajo cuidando, no incurrir en violaciones a los derechos humanos. Que a propósito, el doctor Manuel María Mercedes va a estar con nosotros en un rato. Ya pensé que ya había ingresado, pero bueno, seguimos conversando en lo que el doctor. Sí, Nelson, siguiendo con la policía relacionada con el toque de queda, esta apertura de los últimos días, yo pienso que fue necesaria porque el país no puede seguir, tenemos que seguir viviendo como país. Sin embargo, se hace en un momento en que sigue en aumento, no solamente la cantidad de contagiados, sino de los muertos. Tenemos una semana completa con cifras dobles. Inclusive antes de ayer fueron 24, ayer otros 21. Es decir, ha sido de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 y 21. Una cifra extremadamente consistente desde el punto de vista 63, negativo. ya yo dije 63, viernes, sábado y domingo. Sí. Es decir, eso debe ser altamente preocupante, ¿eh? Los niveles de apertura y esa consistencia, tanto en los contagiados como en los muertos,
debe llamar la atención y a la responsabilidad de cada uno de nosotros, señores. Esto no se trata de un juego, ¿eh? Cada vez que se muere una de esas personas, son a cientos de familias que le llega el dolor y ha muerto un ser humano. Es decir, Me lo dice. hay que, sí, yo que lo he sufrido en carne propia con personas cercanas, en la que está tú y otros amigos, cerquita, sí. Esto no es para bajar la guardia, ¿eh? Es para tener mayor responsabilidad personal e individual. De eso se trata. Porque no puede ser que la policía tenga que forzarlo a que usted se cuide. No, es que cuide a su familia. Claro. Por eso es un acto de mayúscula irresponsabilidad. Eso sí. Vamos a la pausa. Bueno. Regresamos de inmediato, que esperamos que ya el doctor Manuel María Mercedes se cuadre bien. Se haya cuadrado con la plataforma de Zoom. Me imagino que sí, que el doctor ha estado haciendo programas por esta plataforma durante toda esta situación, porque son pocos los que están haciendo programas desde los canales, por un asunto de, como dicen en el campo, cucú encuevado, cucú salvado. Vamos a la pausa. Ese murió para allá. Geopolítica de este 1 de febrero. Salud. Bueno. Tú estás agarrado de la gripe. Bueno, ayer el presidente Luis Abinader estuvo en Santo Domingo Este. Bastante tiempo, un buen rato estuvo allá en la demarcación. Vamos a comenzar por decir que en Santo Domingo Este hay una situación bastante difícil, que siempre ha estado con un servicio de recogida de basura muy precario. Y yo recuerdo cuando iba con mucha frecuencia, que casi todos los domingos, con mucha frecuencia para aquel lado. Y en esa ocasión estaba el Cañero. Bueno, estaba Juancito. Juancito. En paz descanse, después estaba el Cañero. Y había un deterioro muy notorio, muy notable de los servicios, la recogida de basura, acumulación de desperdicios en muchísimos lugares que eran vertederos improvisados. Fue mejorando paulatinamente, pero siempre ha habido precariedad. Pero según los reportes y las quejas que hay ahora, como nunca. Yo quisiera entender. A tal punto que el alcalde Manuel Jiménez le pide al Poder Ejecutivo que declare una... No, a la Junta, a los regidores, a la Cámara. A los regidores que lo declaren. Sí. No, que el Poder Ejecutivo que vaya en auxilio. Sí. Y los regidores que declaren en emergencia. En el estado de emergencia del municipio. Lo que yo quisiera decir, lo voy a resumir en poquísimas palabras y en unas palabras que no sean muy agresivas. Manuel debió quedarse escribiendo canciones como Derroche. ¿Tú crees que era más útil, eh? Mucho más útil al mundo. Mira, Nelson, son casos complejos, déjame decir. Yo creo en las buenas intenciones de Manuel Jiménez. Claro que sí, buenas intenciones. Yo creo que Manuel Jiménez tiene buenas intenciones. Y veo en ese caso una gran confusión. Y te lo voy a explicar en dos momentos. Primero,
no es posible que gerencialmente con Juancito hace 10 años eso tuviera casi resuelto el asunto de la basura. Y posterior con el Cañero, aunque hubo brotes importantes, también se recogía. No es posible que ahora, tiempo después, haya una basura incontrolable. Pero te digo lo siguiente. Manuel Jiménez encontró ahí un tinglado de control, una especie de casi de mafia, que tenía el control de la basura, que estaba con Juancito Sí. y estaba también con el otro alcalde, con el Cañero. Y él ha querido un poco liberarse de eso, y eso se le han puesto difícil a Manuel Jiménez. Óyeme qué cosa. Y por el otro lado, la base del PRM no se ha sentido tampoco cómoda al interno del ayuntamiento, ni en la base fuera del ayuntamiento contra Manuel Jiménez, porque siente que Manuel Jiménez no ha tenido la receptividad con ellos como botín político, como es la costumbre en República Dominicana. Entonces eso le ha creado dos ruidos importantes a Manuel Jiménez, que él no lo ha dicho, es lo que pero yo responsablemente lo estoy diciendo. El de la basura él lo dijo, pero en la otra parte no lo ha dicho. Y yo creo que hace bien el presidente de la República con ir allá, tratar, porque al final de cuentas, ese es un municipio que lo ganó el PRM, es el municipio más importante, más grande del país. Es decir, y Lo los ganó ciudadanos... ampliamente en todos los Sí, niveles. claro. Entonces, ese municipio no merece estar en esas condiciones. Entonces, eso hay que buscarle de alguna manera una solución. Y Manuel Jiménez tiene que ponerse los pantalones porque no fue a quejarse ahí. Él tiene que ir ahí a gobernar, porque para eso lo eligió esa población. Y que Claro, haga que haga lo que tenga que hacer, pura y simple. y sobre todo cuando él se montó sobre una ola, primero de la ola del cambio, pero se montó sobre la precariedad de los servicios allí también. Sí, entonces, no puede seguir. No es posible que No tú puede, no tenga un plan para resolver eso. no Pero puede para venir que, con argumentos. claro, un argucia. Un año después, casi 9 meses que tienen como síndico ya. Sí, Son ha 9 habido ya. suficiente tiempo para poner en ejecución el plan que usted llevó. ¿O usted no llevó plan? Parece que no. Bueno, Y había sido candidato en 2 ocasiones, que en la otra por poco gana claro. la alcaldía. Y fue precandidato cuando Juan de los Santos le ganó internamente. Esto yo no estoy También. entendiendo. O sea, debe tener planes muy concretos. Bueno, se Pero supone, entonces, la queja de que hay amarres con las compañías que prestan el servicio. y es verdad. Bueno, pero si usted no cumple, la compañía no cumple, usted le rescinde el contrato, Eh, porque no puede permitir que su gestión esté en las condiciones que se encuentra ahora mismo, porque tenga unos amarres con un contrato, etcétera, de ese plazo, ¿no? Son argumentos para no cumplir. claro. Entonces el presidente anunció que van a construir un vertedero en el Santo Domingo Este. Debe ser bastante lejos por allá, Yo, como yo debe estoy ser un pensando, vertedero. yo estoy pensando dónde será. ¿Será frente a Boca Chica? Bueno, el SEA tiene muchísima tierra por ahí todavía. Sí, mucha. O más cerca de Monteplata. Podría ser. Debe ser por ahí por Guerra. Por guerra. Entonces, Porque, pero es duro un vertedero, porque esa zona por ahí es extremadamente delicada. sí, es muy... Ya ahí ya tiene uno del otro lado del sol, Santo Domingo Norte, cerca de un aeropuerto, por cierto, y por acá también más cerca del otro aeropuerto, el otro aeropuerto. que dos cosas que nunca van de la mano. No, porque donde hay mucha basura, hay muchos pájaros volando. Claro, Y un factor de peligro, de riesgo para los aviones son esas parvadas de aves sí. Y el y los humo motores también. y el humo. Las Es aves decir, que sí. se le meten a los motores y lo paralizan. Pueden provocar un problema. El último caso que no recuerdo, yo vi ese avión. Yo vi ese avión que pasó sobre el Alto Manhattan. Ese avión tan bajito que va
porque el aeropuerto de Newark está retirado. Bueno, ahí cruzando a New Jersey hay un aeropuerto que es doméstico, se llama Teterboro, pero ahí no son aviones pequeños, y era un jet, era un 747 que iba. Y de repente el corredero que el avión se posó en el Hudson, ¿tú recuerdas ese caso? Sí. Fueron aves cuando despegó del aeropuerto John F. Kennedy. Y en otras condiciones, un piloto poco experimentado se hubiera estrellado. Pero ese piloto que había sido él, un piloto de combate, ¿verdad?, pudo tirarlo al río, posarlo en el río. Una cosa dramática. Sí, terrible, ¿eh? Una cosa, eso le puso los pelos de punta al mundo. Imagínate en Nueva York, que eso puso y se posó en el río. Fue por aves. Después se determinó que fueron aves que los motores succionaron una parvada de aves y lo paralizaron. En cuestión de momento, porque el Kennedy, un avión despega ahí, está a un minuto del Hudson. Sí, eso es levantar y bajar. No llegó a levantar siquiera. Bueno, levantó, claro que sí. Despegó pero no cogió ninguna altura. No. La suficiente para no estrellarse contra los edificios. Wow. O sea, un vertedero que atrae muchísimas aves no debe estar cerca de un aeropuerto. Sí. Pero aquí todo es posible. Bueno, el presidente de la República también prometió, que ya lo había dicho en su primera alocución pública, es la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese municipio. Cuestión que me parece súper interesante. Ojalá que esté a la visión de una ciudad universitaria, y que pudiera estar por la zona de San Isidro, por allá, un poco fuera de la ciudad, y que pudiera movilizar un poco el transporte y algunos comercios hacia esa zona, que se ve todavía muy, digamos, un poco alejada, que pudiera conectarse con la ciudad de Ojambó, porque realmente no está tan lejos, pero la comunicación no es tan fluida. Y después de la autopista ecológica por allá, esa zona está muy cerrada, de la Chale hacia adentro, muy congestionada, casi como en la capital aquí. Yo pienso que se debe expandir un poco hacia las orillas. Y eso pudiera ayudar al municipio más importante de la República Dominicana, repito, donde cientos de jóvenes de esa zona pudieran tener un recinto universitario y pudieran acceder a una carrera ahí mismo en su zona. Ojalá que esté integrada con todo el sistema de la ciudad, es decir, la ciudad se pueda empoderar de lo que es un recinto universitario o una universidad que permita vincular todo el sector productivo, todo el sector empresarial de la zona, para que sienta que eso es parte de ellos, que pudieran producir profesionales para que les sirva a esos sectores y por ende al país. Yo lo veo buena hora, pero yo lo que insisto que deberá ser un proyecto integral, no solamente un espacio físico, sino que sea un proyecto para la región, para la zona, para el municipio de Santo Domingo Este. Al igual que el Ministerio de Obras Públicas, digo que va a invertir cerca de 4.000 millones en diferentes obras allá en la zona, y que el metro que se va a extender sería hasta el puerto Caucedo, multimodal Caucedo, que se extendería la segunda línea del metro. Y yo quisiera saber si eso incluye alguna línea para el aeropuerto, o sea, de ida y vuelta del aeropuerto y una gran parada, ¿verdad? Una mega No, pues parada. si va por ahí ya para el aeropuerto sería un ramal. Bueno, claro, porque el sistema de metro permite exactamente eso. Una línea que llega hacia el aeropuerto hasta la autopista Las Américas, que es derecho, ¿verdad? Que puede ser perfectamente sin problema. Bueno, ya eso no es necesario que llegue al aeropuerto. Ajá. Porque ya de ahí puede haber una conexión de autobuses del aeropuerto Ok. que vayan y vengan. Que te lleva a la parada.
que llega, claro, a la parada, pues eso está ahí, ¿a cuánto? Sí, sí. ¿A 1 kilómetro y pico? 2 kilómetros. Sí, no, sí. O quizá más de 2 kilómetros. Pero, Bueno, bueno, quizá un sistema de autobuses. Pero sí, la en muchos conexión de países autobuses. pasa por debajo el metro, en varios países en el aeropuerto. Sí, sí, eso es así. Bueno, Al Kennedy y a la Guardia hay un tren no tripulado. Un tren sí. Por ejemplo, en España está la parada ahí mismo en el aeropuerto. Y también hay un sistema de buses que tú te sales ahí mismo del aeropuerto y te montas en el bus, te lleva hacia la parada de Atocha o hasta una parada cercana. Sí. Ajá. Pero bueno, Eso no es eso no es lo importante es que haya la extensión. sí, Que por ahí debe ser más económico porque podría ser elevado. Porque creo que el tren lo encarece son el hoyo, las las excavaciones, excavaciones. sí, las excavaciones, claro. Por ahí puede ser elevado y pudiera salir más económico. Yo no veo en las condiciones actuales como que haya muchas posibilidades económicas para emprender esos proyectos, pero bueno, Sí, están ahí ya en carpeta para ser ejecutados. En algún momento habrá que ejecutarlos. En este caso se puede aplicar lo que suele uno decir. Bueno, pero tú no te metas en ese carro ahora que tú no tienes con qué pagarlo. Espera que tenga buenas condiciones. O no te metas en esa casa. Digo, pero bueno, capaz yo no puedo ahorrar durante una cantidad de años para comprar eso acá. Tengo que meterme y crear la obligación de pagarlo. Eso aplica también para el Estado y eso del metro y demás obras. ¿Cuándo las va a emprender? Cuando haya ahorrado. No va a ahorrar nunca. Entonces no. crea la obligación. Ojalá que sirva para recortar de alguna parte. Y si es verdad que había una gran corrupción, hay que tomar el dinero que se perdía en la corrupción y ahorrarlo. Y ya el gobierno dio una primera señal. Sí, porque una de las cosas que debe hacer el Estado, el gobierno, es ajustar el gasto. Es decir, aquí hay un dispendio fuera de serie en materia de gasto. ¿Sí? No solamente la Claro, población, el Estado tiene que amarrarse los cinturones. claro, debe ser dar el ejemplo Claro. de cortar el derroche. Me llamó la atención. Vamos a ir a la pausa ya. Parece que el doctor Mercedes tuvo problemas para ingresar. Situaciones increíbles. Y un segundo elemento son las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional. Nosotros en reiteradas ocasiones hemos llamado a la atención al nuevo director de la policía y al ministro de Interior y Policía, al punto que el ministro ha tenido que intervenir porque nosotros le hemos dicho algo que ustedes comentaban, que él, conforme a la Constitución, es el jefe jerárquico, no el jefe, es el director jerárquico. Sí, Policía, claro. y por lo tanto él tiene que garantizar el libre tránsito y detener esos abusos que se vienen cometiendo por parte de la Policía Nacional. Nosotros tenemos registrado más de 100 casos
no solamente, como ustedes comentaban, lo del médico, lo del señor que estaba frente a su casa depositando una basura, como esos dos casos que quizá han salido a reducir porque alguna cámara, video lo han captado, pero ya ustedes se imaginan que así han pasado mucho más de 100 casos que tenemos denuncias y que están registradas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es algo alarmante. Yo pienso que ya al final de la jornada, porque como el gobierno ha anunciado con muchos bombos y platillos la llegada de la vacuna y que todo indica de que pudiera haber una forma de control y además la apertura que ellos han dado en estas circunstancias que, como ustedes comentaban, parece que los empresarios y las presiones de los sectores que manejan la economía le han doblado el pulso al gobierno y por eso el gobierno decidió abrir la economía de manera total como la ha abierto. Pero esos abusos hay que detenerlos. Nosotros lo tenemos registrado y en su momento el director tendría que responder. Fíjense, distinguido hermano, nosotros valoramos 17 organizaciones de las que más violentaban los derechos humanos. ¿Sabe quién quedó en primer lugar? La Policía Nacional. Entonces, ese informe se lo entregamos de manera directa al director. Ahora resulta que si ellos quedan en el número 1, van a quedar en -0, porque con lo que está pasando y con lo que se ve a diario de las actuaciones por parte de patrulla al servicio de la Policía Nacional es inaceptable. Pienso que el director, el ministro de Interior y Policía debe pasar de lo dicho a los hechos. Es decir, que no solamente basta con llamado, sino que él se ponga al frente para detener esa ola de violencia y atropello que en el marco del toque de queda viene cometiendo la Policía Nacional. Hay zonas que se han manifestado menos que en otras, hay en otras que se manifiestan más. Todo va a depender del comportamiento y del grado educativo que tiene la policía para actuar y a lo que ellos mandan. Eso hay que detenerlo y no es posible seguir observando, seguir que a diario las redes sociales están llenas de atropello que ya tiene a la población al punto de tallar. María, mire, perdón Nelson, el atropello viene también de parte de la población, porque en la ciudad es que menos escenarios de ese tipo hay, pero en los pueblos se está jugando gallo, fiestas clandestinas en calles y en sectores lejanos, a la clara, públicamente, y ahí la policía no va a desbaratar esas fiestas, porque también es evidente que parece que hay una especie de complicidad, pero un grado de irresponsabilidad mayúsculo de la gente, ¿eh? Así es, hermano. Nosotros, en los casos, en ese tipo de casos, nosotros también nos preguntamos los derechos humanos, ¿por qué cuando van a desmantelar una gallera o cuando van a desmantelar una fiesta clandestina, no se dan ese tipo de manifestaciones de violaciones a los derechos humanos, como lo que hemos estado viendo, como el caso del médico, un profesional que explica y no lo escuchan, lo desconsideran innecesariamente, o el señor de la basura, o el de los jóvenes que estaban frente a su casa, o a alguien que se le enfermó un pariente y tuvo que en medio del toque de queda no lo va a dejar morir, había que llevarlos al médico. Entonces hay situaciones que son entendibles en el marco de un toque de queda, porque el toque de queda son radicales cuando se trata de situaciones políticas, pero este toque de queda no tiene motivaciones políticas, tiene una motivación de salud como consecuencia de una pandemia. Por lo tanto, la metodología a aplicar en materia de respeto a los derechos humanos debe ser flexible, porque si usted encuentra un ciudadano que va rumbo a su casa, ¿cómo es que usted lo va a atropellar? ¿Cómo es que usted lo va a maltratar cuando él le está explicando? Si es una policía que actúa al servicio de la ciudadanía y que está educada en materia de lo
de materia de respeto a los derechos humanos, lo que hace esa institución, pues está bien, venga, vamos a acompañarlo a su casa, vamos, y lo llevan. Entonces la policía se gana un punto, pero entonces lo que hacen es que lo atropellan. Entonces yo digo, si ustedes quedan en la institución número 1 en materia de todas las instituciones que están llamadas a proteger y defender los derechos humanos y continúan esa práctica de maltrato, de apresamientos ilegales, entonces no veo la suerte que va a correr esa institución y cómo ellos la van a rescatar de que la población pueda creerle y pueda entender que tiene una institución creíble al servicio de la ciudadanía. Ustedes tienen mucha interacción con otras organizaciones de derechos humanos del mundo. Sí, en América claro. Latina, ¿cuál es el comportamiento de los cuerpos policiales frente a situaciones parecidas con la República Dominicana? Totalmente diferente, porque lo que pasa en Costa Rica, por ejemplo, es muy distinto a lo que pasa en la República Dominicana, incluyendo lo que pasa en el mismo Nicaragua, en El Salvador. Si uno coge la ruta de Centroamérica o coge la ruta del Caribe, se da cuenta de que no es el mismo comportamiento. Es más, no hay que irse tan lejos, no hay que cruzar Haití. La situación en Haití, que es mucho más difícil que la República Dominicana, porque todos sabemos cómo en la condición en que se encuentra ese país, ni siquiera eso se dan manifestaciones, porque donde quiera que se dé una manifestación de violación a los derechos humanos, ya sale, porque el mundo está globalizado y comunicado. Entonces, los informes que manejamos a través de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que es una instancia que aglutina al país, al mundo entero, no deja muy mal parado a la República Dominicana. Cuando uno hace una valoración de lo que pasa aquí y de lo que pasa allá, uno dice, pero ¿y por qué aquí no podemos copiar, si es que queremos copiar lo bueno, para que real y efectivamente la República Dominicana salga de la lista en la que estamos enclavados, de que todos los organismos internacionales nos valoran como negativos y eso no le conviene al país? Entonces, sí en materia de transparencia, sí en materia de derechos humanos. Entonces, no creo que en un gobierno del cambio pueda seguir la misma ruta que siguieron los gobiernos anteriores, porque entonces el país no tendríamos de una que mantenernos bajo el sombro de una lista que entorpece el buen desenvolvimiento de los derechos humanos a nivel del país y frente a esas instituciones internacionales. Eso es en materia de la... Pero ya en 2 minutos, en sentido general, ¿cómo están el respeto a los derechos humanos en esta gestión nueva de gobierno? Bueno, todavía no tenemos porque nosotros valoramos cada 3 meses, hemos estado inmersos en otras situaciones de carácter interna, de fortalecimiento institucional, pero por lo que nosotros hemos valorado así en sentido general, la cosa está regular, no como nosotros queremos ni como deseamos. Hay todavía muchas cosas que aún en el corto tiempo del actual presidente Luis Abinader pienso que deberían cambiar. Y esa es una, por ejemplo, cómo manejarnos en medio del COVID para garantizar los derechos ciudadanos que han sido. Hay otro derecho que aunque se ha estado planteando de que se van a trabajar para un poco corregirlo, como la vivienda, la salud. Por ejemplo, en materia de salud, nosotros hablábamos de la desigualdad y sacábamos con datos estadísticos cómo eso afectaba a la ciudadanía. Y en materia de derechos humanos, eso es grave lo que está pasando con relación a la salud. Entonces, yo digo que no como queremos, pero sí como quizá el gobierno ha podido, pero hay que mejorarlo, porque de seguir esa tendencia y ese camino, entonces vamos a caer en más de lo mismo. Ya. Bueno, gracias. Así es.
Qué lamentable que Qué pena, hombre. el querido amigo Manuel María Mercedes estuviera ahí como espectador. Y no dijo Sí. nada. Bueno, no, Pero pero así es. Eso es lo aprovechamos los difícil. minutos, sí. Claro, es la tecnología, pero lo importante es que cumplimos con ustedes y el programa. Así Gracias, es. gracias, gracias. Gracias, Un abrazo. Manuel María. Y vaya a cumplir Bueno, con su trabajo, que es lo que le deja el recurso. gracias, deja, hermano. Así es. Bueno, Un abrazo. un abrazo, un abrazo. A ustedes también gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con la programación de N Televisión. Sácame.